orientado más a la parte minería, puntualmente a la parte extractiva. Estamos hablando en sí de plantas concentradoras. El tema que vamos a abordar es estimaciones estadísticas en la molienda de minerales. Esta exposición va a tener desarrollo de algunos ejercicios. Eh, Hablar de estadística a secas no lo veo prudente. Eso tiene que estar asociado siempre con algo más, obviamente, ¿no? Vamos a trabajar con hoja de cálculo, con el Excel. Sé que hay varios participantes que recién están entrando al rubro de metalurgia. Puede que tal vez la parte estadística la estén explorando, la estén conociendo, pero no hay problema. Conmigo quiero que tomen toda la captación posible. Lo vamos a hacer de tal forma que esto no sea, digamos, tan complicado, tan complejo. Hay que considerar que si hemos tenido la oportunidad de llevar estadística en la universidad, mayormente es el curso que ha sido más pesado. Y es por el tema que a veces los casos que tomamos, los ejercicios que abordamos, no son del área, pueden ser de ámbito general, y es un poco que debilita, digamos, la actitud que uno puede tener de tomar la atención. Entonces, vamos avanzando. Más o menos escatimo 30 minutos, pues tampoco no quiero colocar muchas presentaciones. 20 minutos, será que máximo 30 minutos de teoría, un poco menos, y nos abocamos a algunos ejercicios como ya les mencioné. Bueno, como definición de estadística, eso es uno de los puntos que tenemos que abordar, que poco a poco vamos a ir comenzándolos a tocar, pero vamos a definir lo que es conceptos de estadística. Sobre todo nos importa mucho el tema de los conceptos. ¿Qué podemos hacer con la estadística y hasta dónde podemos llegar con ella, ¿no? O sea, a veces también la satanizamos en cierta forma, ¿no? O solamente nos limitamos al uso de ciertas herramientas, o sea, vemos solamente una esquina y no vemos todo el conjunto. Tocaremos definiciones de la estadística descriptiva, vamos a hablar de las unidades de tendencia central, las principales, obviamente son varias, como algunos ya deben conocer. Nos abocaremos a las tres que comúnmente se usa. Tenemos que tocar un tema de probabilidades, pero esto va a ser bien amigable, no se preocupen, no quiero espantarlos, entre comillas, ¿no? Intervalos de confianza es algo también importante. A veces nosotros jugamos mucho con las estimaciones y nos limitamos puramente con las desviaciones estándar. Entonces, la desviación estándar, si es que algunos quieren entenderlo más fácil, solamente son límites puntualmente, son los límites que me puede darme como referencia una media. Entonces, jugar solamente con la desviación estándar a veces no siempre hay que orientarlo así, ¿no? Hay que jugarle con un intervalo. Ahí le estamos agregando algo más que vamos a conocer, como con lo que es una prueba, ya sea con tipo T-de-Student o la otra que puede ser con una distribución normal. No quiero asustarlos. Esta parte debe ser un poco delicada, pero la vamos a caminar de una forma bien simple. Prueba de hipótesis, esto no podemos obviar, por más que queramos, no se puede obviar eso. Sí o sí hay que abordarlo, pero igual, no vamos a hacer nada complicado ahí. Listo. Um, bueno, como concepto, ¿no? La estadística, ¿qué es? Procedimientos, ya está. Esa es la primera secuencia, ¿no? Procedimientos, herramientas y técnicas. Correcto. Si hablamos de herramientas, va a saltar varias cosas, inclusive hasta programas, ¿no? Pero para al final de cuentas, ¿qué lo usamos? Para recolectar y presentar. ¿Listo? Presentar y analizar datos. Algo que me estaba olvidando. Se les va a tomar un examen, ¿no? O sea, la exposición, o sea, el curso viene con una certificación. Entonces, si hay algunas palabras o frases que yo redunda, o sea, yo quiero aclarar 2 o 3 veces, es porque hay algo de trasfondo, ¿sí? Pero si yo hago una aclaración muy recurrente, es porque puede ser una prueba de examen o vendría a ser como parte de una de las preguntas de la evaluación, ¿ok? Por eso tomen bastante su atención, que es de mucha importancia, ¿no?
Entonces, como definición de estadística, procedimientos y herramientas y técnicas, listo, usadas para recolectar, presentar y analizar datos. Listo. Se basan mucho por situaciones de incertidumbre o frente a información incompleta. Eso es cierto. Eso es muy cierto. No siempre vamos a tener toda la información. O sea, si están en el laboratorio químico, laboratorio metalúrgico, se juega mucho el tema del muestreo. O sea, yo debo tomar la mejor representatividad de una data, ¿no? A través de una muestra, de un sampling. Entonces, tengo que partir yo de una información completa. Yo no voy a poder analizar toda una muestra, es imposible. Tengo que tomar una muestra y tiene que ser representativa. Por eso la necesidad que se basa a través de toma de muestras. ¿Listo? Ahora, esta palabra está buena, por eso quiero aclararla bastante con respecto a lo que es el modelamiento estadístico. ¿No? Creo que lo podemos abordar así. Pero el modelamiento estadístico permite organizar muestras y elecciones y decisiones. Listo. Siempre y cuando estas sean coherentes. Y obviamente tenemos que conocer el fenómeno estudiado de antemano, ¿no? Si estamos hablando de molienda, bueno, pues entonces yo tendría que estar evaluando no sé, el Word Index, ¿no? El Word Index, que el operacional, por decir, como hacer un ejercicio, ¿no? Cada cierto tiempo. Quiero evaluar porcentajes sólidos, ¿no? Recurrentemente, acuérdense que en una planta los porcentajes sólidos son fluctuantes, entonces si es así voy a tener que estar tomando mediciones constantemente y ese es un punto importante sobre todo para tomar el análisis del muestreo. Pero hay algo que eso es cierto. Por más modelamiento estadístico que tomemos, no me va a legitimar una acción absoluta. ¿Listo? Entonces, ¿a eso qué se refiere? Si sacamos un modelo, este modelo va a estar asociado siempre con un coeficiente de determinación, un R cuadrado. Este valor siempre se va a tener que acercar a 1. ¿Ok? Entonces, los modelos estadísticos siempre van a tener que estar respaldados con este indicador. Esto nos va a indicar que tan bien o qué tan mal está la calidad del modelamiento que estamos realizando. Ha habido experiencias, y me van a dar la razón, que a veces uno quiere implementar algún modelo y no resulta, porque la distribución no es la correcta, hay mucho ruido, entonces tengo que optar por otros mecanismos que me permitan sacar algún tipo de solución o análisis. De ahí justamente aparecen las herramientas estadísticas, son justamente para eso. Si no me sale por esta forma, puedo sacarla de otra manera. Entonces, el modelamiento estadístico tiene esta limitante, ¿no? Y acuérdense bien, nunca por nunca va a ser 100% efectivo. Va a haber siempre un error de por medio, un ruido, digámoslo así. Ejemplos de aplicación, ¿no? Digamos en el ámbito estadístico, control de calidad. Cuando queremos promediar el tiempo de vida de una muestra o perdón, de unos equipos o su dispersión de vida en un equipo, ya sea bomba, motor, equipo de chancado o todo el equipo que esté relacionado en planta, ¿no? Tiene su tiempo de vida, ¿no? En las arandas, por ejemplo, ¿no? Las arandas que están en planta, ¿no? Trabajamos mucho con una constante, con una variable que es la eficiencia. Y esa eficiencia se va calculando o se va disminuyendo conforme obviamente las arandas, dependiendo de sus parrillas, qué tan efectivas estén o qué tan operativas se encuentren. Entonces, siempre un equipo, por más complejo que sea, va a tener que asociarse con un tiempo de vida. ¿Ok? Comparar características de equipos de distintos abastecedores, eso también es cierto. La empresa minera no se compra un equipo, hay diferentes equipos, póngase para molienda, equipos para chancado, entonces yo tengo que evaluarlos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estimarlo con medias, estimarlos con las varianzas. Entonces, esa es una aplicación muy, muy buena para la herramienta, como uso de herramienta estadística. Controles estándares de calidad en la toma, preparación y análisis de muestra, sobre todo los que están en laboratorio, ¿no? Cuando trabajo con diferentes reactivos, ¿no? Trabajo con diferentes reactivos, ¿cómo hago? Tengo que hacer comparaciones estadísticas, no hay otra, ¿no? Hacerle mucha prueba de T-Student, hacer bastante prueba de hipótesis,
porque no es la forma. Acuérdense que en planta existe mucho esto de la variabilidad. Y la variabilidad tenemos que identificarla o por lo menos entender si un equipo me genera mucha variabilidad en el proceso. Entonces, eso es un punto importante. Fíjense, ya estamos marcando 3 puntos en general. Sin mencionar también condiciones propias del mineral, ¿no? Yo quiero evaluar densidades, quiero evaluar granometrías, quiero evaluar inclusive hasta P80, ¿no? Si es que estoy trabajando con información histórica. Entonces, War Index, ¿no? Todo eso tengo que evaluarlo, ¿no? Entonces, de una manera u otra, sí o sí, por decirlo así, la estadística está inmiscuida. Ahora, como definición de estadística, puntualmente, dos áreas bien claras. La estadística descriptiva, ya, la que estamos tocando justamente, ¿no? La que manejamos en la universidad o en el instituto, ¿no? Recopilación de datos, presentación, descripción de grupos. La típica estadística descriptiva que manejamos, ¿cuál es? Los histogramas, ¿no? Cuando hacemos histogramas, como un ejemplo, ¿no? Que vamos a tocar en un momento. Entonces ahí es un detalle al cual se refiere. La estadística inductiva, ¿no? Asumir generalizaciones de acerca de todo, examinando una parte de este caso la muestra. Y acá también quiero hacer una aclaración, porque ahora se está colocando mucho esta palabra de analítica predictiva, ¿no? Esto es bueno mencionar, porque inclusive ya están apareciendo, por decirlo así, cursos, ¿no? De analítica predictiva, que al final de cuentas es la estadística que nosotros conocemos, solo que ya se está orientando más al área especializada. Se le agrega algunos ítems como control de procesos, y esto me da un plus más, o sea, independiente a las herramientas propias que contamos, ¿no? Pero acuérdense bien, hay dos áreas, la descriptiva y la inductiva, acuérdense para el examen, ahí se está haciendo la mención. Hay siempre advertencias, ¿no? Como yo les mencioné, la estadística lamentablemente no es absoluta. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la calidad y la precisión de información que vamos a utilizar en la muestra. ¿Listo? Porque tiene que ser lo más representativo posible. En eso es cierto, ¿no? En los laboratorios de calidad, por ejemplo, ¿no? Cuando piden muestras, te piden, pónganse, ¿no? Hace tiempo atrás hacíamos pruebas de abrasión, ¿no? Nos piden 10 kilos, ¿no? 10 kilos representativos de planta para posteriormente en el test de abrasión utilizar 2 kilos. Entonces tienen que hacer un muestreo adecuado, con rifles, ¿no? Eso es, bueno, eso es ya más el tema de sampling. Pero se requiere de lo más representativo posible de la muestra que tenemos que tomar, ¿no? Entonces, eso es una advertencia que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y lo otro, siempre la estadística va a estar a la mano con la incertidumbre, ¿listo? No podemos evitar esto, ¿no? Acuérdense que existen los modelos fenomenológicos, ¿no? Que son modelos netamente matemáticos, ¿no? Ley de Fourier, ley de Phi, por ahí, Laplace, todas las ecuaciones que son absolutas. Y ahí las que serían, como mencionamos hace un momento, los que son modelos estadísticos, ¿no? O modelamiento estadístico. Entonces siempre tiene una incertidumbre y lo más probable es que tengamos que cuantificarlo, o sea, tengamos que cuantificar el error o cuánto puede llegar a ese error, ¿no? Yo puedo hacer un análisis muy complicado, muy complejo, pero al momento de hacer la evaluación estadística me doy con la sorpresa de que el modelo que estoy aplicando no es el adecuado, ¿no? Entonces yo no lo puedo modificar, lamentablemente así es. O tengo datos muy contaminados, tengo muestreo y la información está contaminada, igual va a pasar lo mismo también. Entonces, en esta condición no se puede hacer tampoco se puede hacer mucho, ¿no? Entonces, bueno, dos condiciones, dos observaciones importantes que hay que considerar en general, no solamente para el ámbito extractivo, el ámbito de la metalurgia, sino en todo.
Tener cuidado en el muestreo de los datos, en el sampling de los datos, y el otro, siempre estar con la posibilidad de que el error, cuantificarlo lo antes posible, o en su defecto, estimar que el error sea el menor posible, ¿no? Ahora, otro detalle más, como conceptos básicos, tenemos que entender muy bien lo que es población, tenemos que entender muy bien qué es el muestreo, tenemos que entender muy bien qué son las variables. Población es un todo, como ya les mencioné, ¿no? El muestreo es justamente la parte que voy a obtener del todo. Y obviamente de por medio hay técnicas de muestreo. Ahora, cuando yo he hecho el muestreo correspondiente, de antemano yo voy a obtener dos tipos de variables, las cuantitativas, las numéricas, las que yo puedo analizar, ¿no? Las cualitativas serían codificadas, las que no tienen un valor numérico. ¿Listo? Pónganse cuantitativas, se me ocurre a mí, digamos, como variable el pH. Ya está, ¿no? Se me ocurre a mí colocar el pH. Ya está, el pH, temperatura, ¿no? Por ahí, caramba, está expuesta María, temperatura, y otra variable que sea medible, en otras palabras. En el caso cualificada sería algo que relaciona más a calidad, ¿no? Ejemplo, tipo de agua, ¿no? Tipo de agua, ¿no? Si estoy trabajando con un agua de pozo, ¿no? O un agua que viene directamente de un río, entonces estoy dando una acción cuantitativa. Lo importante también es la observación, ¿no? De antemano, o sea, dónde estoy tomando la muestra, dónde lo estoy obteniendo, y sobre todo la tabla de datos o la información en la cual yo voy a procesar o voy a tomar de antemano, eso va a tener que tabularse, ¿no? De antemano eso tiene que tabularse. Ahora, como estadística descriptiva, algo que es muy común y algo que es muy recurrente son las distribuciones de frecuencia, ¿no? Dentro de ellas, nosotros conocemos esto de los histogramas, ¿no? Es algo muy típico, ¿no? Entonces, ¿pero qué es un histograma? ¿No? Yo tengo una muestra, ya, tengo una muestra, ¿no? Tengo una muestra y pónganse, en estas muestras, yo puedo tener acá leyes de concentrado, ¿no? Ya, pongámosle que haya leyes. Entonces, si yo quisiera cuantificar esta información, lo que yo tengo que hacer, obviamente, es contabilizar el total de observaciones y contabilizar dentro de los intervalos necesarios o posibles cuántos jugadores están repitiendo en esa muestra. Entonces, es ahí cuando obtenemos, por ejemplo, esta primera, ¿no? Distribución de leyes de cobre medidas en un total de 2.376 muestras, ¿no? Entonces, hago estimación de leyes, para eso obviamente estimo mis clases, estoy hablando de una contabilidad, estoy contando, eso se define como marca de clase también. Entonces, esta contabilidad, ¿no? Esta contabilidad de antemano me va a tener que generarme un histograma, que ojo, y acá me adelanto, ¿no? Los histogramas, en su mayoría, siempre me van a permitir darme una distribución normal, ¿no? Me estoy adelantando a esta parte, ¿no? Porque la vamos a abordar. Casi siempre obedecemos a una distribución normal. ¿Listo? Este es en el caso de leyes, ¿no? Ya está haciendo un sondaje, bueno, eso ya lo maneja más tal vez un ingeniero de minas, pero no. Acuérdense que nosotros hacemos granulometrías. Y en granulometrías también hacemos estimación de histogramas. También llegamos a hacer histogramas, ¿no? Cuando tomamos tamaños de malla, que queremos saber cuánto es la proporción de elementos que han sido retenidos dentro de esas mallas. Entonces, de antemano, el histograma me va a contabilizar la fracción acumulada en el tamaño determinado, ¿no? Y ahí obtengo mi primera distribución granulométrica, solamente como un test de evaluación, como un test estadístico. Entonces, ese es un indicador de que tanto los histogramas también son válidos en nuestro ámbito. Pero quisiéramos llegar un poco más allá, ¿sí? Quisiéramos llegar un poco más allá. Ya, muy bien, histogramas, ya, eso sí lo he hecho en el instituto, en la universidad, lo he llegado a contabilizar, ¿no? Perfecto. Pero el histograma es un elemento más. Tomen en cuenta que como elementos estadísticos o como elementos de tendencia central, yo requiero o yo uso recurrentemente tres.
Bueno, sin mencionar las otras que pueden ser la desviación estándar, la varianza, pero primordialmente son estas tres. Y con eso nosotros nos caminamos siempre. Acuérdense bien, son tres, la media. La media o también promedio, ¿no? También le podemos decir promedio. ¿Ok? Es el promedio. Nosotros es sumar todas las muestras y dividir el total de muestras. Algo muy, muy común. La mediana, más bien tiene un detalle importante, ¿no? La mediana no considera aquellos valores que sean anómalos, y lo vamos a hablar en tu momento, ¿no? Y la moda, o en la palabra inclusive ya lo menciona, hasta hay una radio con ese nombre, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Que son datos que se repiten, son datos recurrentes. Entonces, ahí son tres conceptos que de una forma van a ser partícipes en toda evaluación estadística como referencia, ¿no? Entonces, acá está el concepto de media aritmética promedio, representamos como un M, si es que quiere ser población, o también se le puede representar como mu, en algunos casos, que es simplemente la suma de todas las muestras entre el total de ellas. Entonces, tanto poblacional como muestreal, ¿no? Hay siempre una diferencia entre uno, más que en la simbología que se expresa. Hay algunos casos que yo tengo que evaluar datos poblacionales, hay otros que tengo que hacer datos de muestra. ¿Listo? Entonces, ese es el primer indicador. Acuérdense, media, moda y mediana. Estamos abordando la media o promedio simplemente. Luego de ahí tenemos que hablar de la mediana, como ya les mencioné. Es otro valor de tendencia central, pero más en lo siguiente, ¿no? Bueno, me permite ordenar datos ascendentes en términos de valores, o mejor aún, para que sea más claro esto. La mediana, no digo que sea mejor al promedio, obviamente, pero la mediana quita datos que sean anómalos. O sea, si yo tengo muestras, digamos acá, tengo promedios que están cerca entre sí, estoy marcando como X, ¿no? Acá digamos, ¿no? Digamos sean temperaturas, ¿no? Y todas marcan, todos los que estoy marcando como X son temperaturas. Pero de repente hay una temperatura que está por acá y otra por acá. Entonces, lo que hace la mediana es simplemente estos datos los retira. Son datos atípicos, acuérdense esa palabra, ¿no? Atípicos, no están dentro de, ¿listo? Pero el promedio sí los toma, o sea, el promedio sí los jala, ¿no? Sí los trae. Ese es digamos, el detalle. No digo que uno sea mejor que otro, son estadísticos. Entonces, si yo tengo datos muy anómalos, muy atípicos, muy distorsionados, tienen mucha variabilidad, preferible apostar por la mediana, cuando tengo datos con mucho ruido, en cierta forma, ¿no? Cuando escuchen la palabra ruido es igual, ¿no? Ruido es interferencia, contaminación. Entonces, anómalos o datos atípicos, simplemente la mediana es la más conveniente, ¿no? Y otro detalle más de la mediana, que me ofrece una distribución a un 50%, ¿no? Eso es otro punto que también hay que aclararlo, ¿no? Y sobre los cuartiles, ya aparecen pues, los cuartiles, o el cuartil 25 o cuartil 75, me establece una distribución al 25, 50 y 75%, ¿no? O sea, no utiliza datos, como ya les mencioné, anómalos. Y dentro de ellos también podemos incluir cuartiles, deciles y centiles, ¿no? Eso solamente es como referencia, valga la aclaración. ¿Qué otra cosa más tenemos por acá? La moda. Como ya les mencioné, la moda es el valor que más recurrentemente se expresa, ¿no? Entonces, si yo tengo, digamos, hecho un test, ¿no? de muestras, ¿no? Tengo 30, 40, 40, 50 y 70. Si me dicen, ¿sabes cuál es la moda? Tengo que buscar cuál es el valor que más se repite. ¿Cuál se repite? El 40. Entonces, la moda simplemente es 40. ¿Listo? O sea, el valor que más se repite. No hay que estar sumando ni dividiendo. No tiene que ver nada de eso. Sería en todo caso el promedio. La moda no juega ahí. Perdón, el promedio no juega acá, ¿no? Entonces, y hay una mención importante, a diferencia de la media y la mediana, la moda no es afectado por valores extremos. Eso es cierto, ¿no? La moda solamente busca valores que sean muy, muy repetitivos. Y de ahí es donde aparece, pues justamente, algunos conceptos como distribución unimodal, bimodal, multimodal. Ya cuando vean la palabra modal, ya hagan referencia de valores que son repetitivos. A veces conceptualmente estadística tiene términos muy completos o son muy complejos a veces hasta entenderlos, ¿no?
Pero asocien solamente con estas palabras y no va a haber mucho problema, ¿no? Luego de acá, hay otras medidas de dispersión. Ahora sí, la desviación estándar, por ejemplo, ¿no? La desviación estándar, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y el rango, ¿no? Indicadores estadísticos que van de la mano, ¿no? Si yo tengo un promedio, miren, un ejemplo fácil, tengo un promedio de pesos, ¿no? Tengo un peso que es 120 gramos, pero tengo a la vez una desviación de estándar de 5 gramos. Entonces, una manera, digamos, de cuantificar esto sería así, ¿no? 120 más menos 5 gramos. ¿Es una forma de representarlo? Sí, yo diría que sí, pero hay otra manera un poco más, digamos, confiable, que es utilizando los intervalos de confianza, que vamos a hacer un ejercicio inclusive, ¿no? Porque el intervalo de confianza te está dando lo siguiente, ¿no? Te dice al 95% de confianza, ¿no? Y con un 5% de incertidumbre. Acuérdense que siempre hay el tema del error que puede meterse por ahí. Entonces, el intervalo de confianza como que lo podemos incluir, lo podemos darle eh, una mayor solidez si es que vamos a presentar un reporte o un informe a planta, laboratorio, superintendencia, ¿no? Solamente nos caminamos con la varianza y la desviación estándar y la media. Y no, hay muchos más indicadores estadísticos que a veces no los usamos, bueno, mayormente por falta de, tal vez no digo de difusión, siempre han estado ahí, sino que simplemente no se ha investigado más, por decirlo así, ¿no? Y el objetivo es tratar de desempolvar eso, ¿no? Acá hay algunas fórmulas para el concepto de varianza. ¿Y por qué la varianza, no? ¿Por qué lo usamos la varianza? Creo que lo mejor es hacer un ejercicio, la mejor forma. Y ahí vamos a darnos cuenta para qué usamos la varianza. Pero la varianza siempre la comparamos con la media de una muestra, ¿no? O sea, de antemano, si yo tengo varias muestras, voy a poner acá una muestra X1, X2, X3, X4, X5. Digamos que yo la sumo, entonces sacaría pues un X promedio, ¿no? Sacaría un X promedio. Y yo tengo que ver este X promedio dónde se sitúa, ¿no? Dentro de este grupo. ¿Listo? Y no solamente eso, también tengo que saber de todas estas 5 muestras que he tomado para promediar, qué tan alejado, qué tan cerca está. ¿Listo? Y ahora, cuando yo puedo hacer una diferencia, porque yo me voy a comparar con estos 5 valores que han sido justamente mis datos para promediarme, puede que un dato sea menor a la media y salga negativo. Entonces, para yo poder identificar rápidamente cuál se aleja más, ¿no? ¿Cuál se aleja más? Simplemente lo elevo al cuadrado. Por eso es que las varianzas siempre se expresan al cuadrado, ¿no? Y con eso yo puedo anotar, inclusive puedo magnificar su error. Porque el objetivo de las varianzas es de ver, como con el nombre menciona, ¿no? Diferencias cuadráticas entre la observación y la media. Entonces, para mí es importante, ahí detecto el error. Y para regresarlo como ha estado, porque obviamente lo elevo al cuadrado, simplemente le saco la raíz. ¿Listo? Entonces, y ahí ya tengo el concepto justamente de desviación estándar, ¿no? Ahí me va a indicar qué tanto me alejo, qué tanto más menos se encuentra el valor. Y otro detalle también, que a veces no abusemos mucho del promedio, ¿no? El promedio, yo puedo decir, mi promedio de muestras es, no sé, es 80 kilogramos. Ya está. Pero ahí puedo caer en lo siguiente, o sea, yo puedo decir, si es que quiero ser muy lógico, y así es promedio, entonces puede haber pesos de 1 gramo, como puede haber pesos de 800 kilogramos, ¿no? Entonces, no es prudente limitarnos solamente a un simple promedio. Conveniente en todo caso incluir la desviación estándar, ¿no? Me evitaría este tipo de deducciones que no son reales, pero puede darse. Entonces, esa es la importancia de que siempre estemos con una media y una desviación estándar a la par, ¿no? O cerca. Acá tenemos desviación estándar, como ya les mencioné, es la raíz cuadrada de la varianza. Lo interesante de las desviaciones estándar, claro, las desviaciones estándar, tanto poblacional como muestreal, acá hay dos, no digo que sean distintas, sino dependiendo de qué tanto que van a evaluar. Si quieren evaluar la población en conjunto, o sea, el todo,
o quieren evaluar solamente la muestra representativa que se ha obtenido partiendo de una población. Entonces, el mecanismo es el mismo, básicamente, ¿no? El mecanismo básicamente es el mismo. Y lo interesante de acá es que siempre se va a representar como las mismas observaciones, ¿no? O sea, si yo tengo pesos expresados en kilogramos, bueno, obviamente pues la desviación estándar va a tener que expresarse en las mismas unidades. Entonces es un punto importante. Acá hay un ejemplo bien simpático. Tengo acá toneladas, puedo estimar el rango. ¿Y qué es el rango? Fácil, el rango es restar el valor más alto menos el valor más bajo, ¿no? La desviación estándar que ya les mencioné, la varianza, ¿no? Si tengo una varianza alta, 300, por ejemplo, entonces implica que hay mucha variabilidad, ¿no? La desviación estándar también es alta, si es que comparamos con esta muestra. ¿Quién quisiera que la desviación estándar tienda a cero, ¿no? Si yo tuviese una desviación estándar que fuese cero o un valor muy pequeño, implica que no tengo mucha variabilidad con mis muestras o con mis puntos que yo estoy evaluando. Listo. Probabilidades. Ya, y con eso vamos cerrando. Como yo les mencioné, la idea es que hagamos algo práctico. A mí me gusta trabajar así. Estadística pura es una herramienta muy buena, no puedo negar, pero como que caemos en teoría, ¿no? En el tema de distribuciones tenemos varias. ¿Listo? Tenemos la distribución uniforme, tenemos la distribución de Gauss, que mayormente es la que solemos, recurrentemente es la que usamos, ¿no? Como toda distribución normal. Pero también hay distribuciones logaritmo normal, hay distribución gamma, hay la distribución chi cuadrada, hay la Wilbur-Bernoulli, Poisson, binomial negativa, que esto ya forman parte del grupo de las discretas. En nuestro caso, vamos a trabajar con continuos, pero de que hay este tipo de distribuciones, lo hay, obviamente, ¿no? La uniforme, si que queremos hablarlo así, es aquella que la vemos, ¿ah? La vemos, pero ¿de dónde? Obviamente la uniforme es un prendido y un apagado. Va con un 0 y va con un 1, por decirlo así. Cuando estamos en planta, estamos con el Courier y queremos habilitar la dosificación de determinado reactivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que prender la válvula. Entonces, esa distribución, el hecho de activar la válvula implicaría prendido, obviamente, ¿no? Durante, no sé, una razón de tiempo, ¿no? Luego la apago. Entonces, la distribución uniforme simplemente va entre 0 y 1. ¿Listo? Entonces, ese es el concepto al cual se trabaja a través de un intervalo de A por B o de un intervalo A hasta B. Entonces, ese es un tipo de distribución, pero está controlado. ¿Listo? O sea, una distribución tiene que ser normal, o sea, no tiene que haber ninguna manipulación de por medio. En ese sí, porque yo estoy de la orden de que se active y yo estoy de la orden de que se apague. Entonces, es una distribución uniforme, controlada, por decirlo así. La que trabajamos nosotros es esta, justamente es esta, ¿no? La función de probabilidad o la campana de Gauss o la distribución normal. Todo se basa en eso. El comportamiento de la naturaleza, la fenomenología natural, se basa en distribución normal. ¿Listo? Si no, ahora, veamos en plena pandemia, nos basamos en una distribución normal. No hemos tenido un problema ustedes deben saber, el tema de los hospitales que se saturaron, hemos tenido pues una ola, ¿no? O sea, un momento en que ya no se podía hacer más. Y luego había un descenso, ¿listo? Entonces obedece una instrucción normal, ¿no? Y obviamente uno dice, pero ha vuelto a haber otra ola, lógico. Lo que está pasando es esto, ¿no? O sea, hay un ascenso, baja, hay un ascenso, baja, hay un ascenso y baja. Pero si juntamos todo esto, esto también formaría una distribución normal. ¿Listo? Entonces, toda naturaleza, obviamente, se desarrolla con esa distribución. Y en eso va a ser los test de ejercicios que vamos a trabajar nosotros, ¿no? Puntualmente en eso. Ahora, tenemos otras distribuciones, tampoco no digo que no estén mal, obviamente también funcionan, son funcionales, pero son muy particulares, por decirlo así, ¿no? Cuando yo tengo una distribución donde digamos, no digo que no sea normal, porque esta curva de distribución puede tener, digamos, este desfase, ¿no? Puede tener lo que es un sesgo, ¿no? Se puede mover de un lado al otro. Entonces,
ha habido experimentaciones, digo, no, entonces si estas curvas se van a estar moviendo de un lado a otro por la aleatorización de las muestras, por el ruido de las muestras, entonces a mí me conviene utilizar una distribución logarítmica normal. ¿Se puede hacer? Por supuesto que sí. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Entonces son ya desarrollos que siempre han estado y han estado presentes. Pero no solamente están esas, ¿no? También tenemos distribuciones gamma, distribuciones chi cuadrado, por ejemplo, en el que ya se asocia mucho con el trabajo de la media y la varianza, ¿no? ¿Son válidas? Por supuesto que sí. ¿Son válidas? Claro que sí. ¿Listo? Pero pónganse, si queremos asociarlo con el ámbito nuestro, en el uso de no tanto reactivos. A pesar que reactivo de flotación también funciona, ¿no? Si trabajo con un reactivo, hay una zona asintótica, ¿no? O sea, ya no puedo agregar más reactivo porque obviamente ya se recuperó la mayor cantidad posible. Y justamente esta distribución gamma forma parte de todo un conjunto de funciones de distribución para la flotación de minerales, ¿no? Me estoy saliendo un poco del asunto, pero acuérdense que en flotación de minerales hay modelos que se conocen modelos cinéticos. Y dentro de estos modelos cinéticos está pues la bien conocida ecuación de García-Zúñiga, está la ecuación de Klimper y otras más, Kessel, el modelo de Kessel ampliado, y dentro de ellas también está la función gamma, ¿no? Entonces, de que tiene aplicabilidades a nuestro ámbito, obviamente sí lo tiene, ¿no? También tenemos distribuciones exponenciales, ya que son variantes de la distribución gamma. También contamos con distribuciones chi cuadrado. Entonces, la naturaleza, obviamente, o el desarrollo para tratar de modelar la naturaleza puede facilitarse en diferentes distribuciones. Cada una, no digo que una sea mejor que otra, sino que simplemente dependiendo de la información de los datos que yo quiero trabajar, ¿no? Por ejemplo, la distribución de Wilbur, ¿no? ¿No? Y uno dirá, acuérdense otro detalle más, sin ir muy lejos. Cuando hablamos de granulometría, ¿no? Análisis de mallas. Análisis de mallas, hablamos de la distribución Rosen-Rambler, por ejemplo, ¿no? Distribución Gaudin-Schumann. Listo. Entonces, ¿qué dicen ellos? ¿No? Cuantificarte el comportamiento granulométrico en función del tamaño de partícula. Ya está. Pero Wilbur llega un poco más, ¿no? Dicen, ya, yo te voy a hacer lo mismo que Rosen-Rambler, solo que te voy a establecer dos tamaños de partícula, ¿no? O sea, ya un poco que, digo, pero ¿se puede hacer eso? Claro que sí, si mi modelo puede darte ese tipo de distribución y cumple las condiciones que tú tienes en tu planta, en tu muestreo, bienvenido sea. Entonces me da más información que yo pueda cuantificar, ¿no? Entonces, Rosen-Rambler y Gaudin solamente es un solo tamaño, se considera un solo tamaño y el cual se va a comportar en una distribución dada. En cambio, Wilbur te expande un poco más a ello, ¿no? Entonces son, como les digo, distribuciones que han estado siempre, sino que ya en los últimos años, obviamente, los últimos 20, 30 años, se ha comenzado a dar énfasis al área nuestra, ¿no? Entonces, y como les mencioné, literatura, digamos, de estadística aplicada a la metalurgia, sí hay recurrente. Algo que no he mencionado ni siquiera es, por ejemplo, el caso de los DOE, ¿no? De los diseños de experimentos, que también es algo que está dentro de la estadística, solo que ya entrarías a formar parte de lo que sería la estadística industrial, que también se le conoce, pero también está dentro está inmersa como un ala dentro de todo el conjunto. Y acá es donde vamos a manejar, ¿no? O sea, estas últimas diapositivas, estos últimos slides, son los que justamente vamos a tratar ahora, ¿no? Todo se va a hacer a través de una campana normal, todo se va a hacer a través de una campana de Gauss. Acuérdense bien, cuando yo digo de mi incertidumbre, hablo de un 5% de datos que que no estoy seguro que puedan ser válidos, se refiere justamente a esta región de acá. ¿No? Toda esta parte que estoy marcando justamente son datos que no están con error. Y el 95% sería la confianza de los mismos, ¿no? Acuérdense, si yo trabajo de esta manera, estoy hablando de trabajar con dos colas. ¿Listo? Les digo eso porque vamos a hacer un caso. Y si digo dos colas, se refiere a que este 5% se va a distribuir en ambos lados. ¿Listo? Se va a distribuir en ambos lados. Y lo que yo les decía también, ¿no? Bueno fuese que la distribución de Gauss o la campana normal sea una distribución uniforme siempre, no siempre, ¿no?
puede darse caso que la distribución tenga un cierto sesgo, ¿no? Entre comillas, se mueva, no por la naturaleza de los datos, obviamente. Entonces yo tengo que darle definiciones, ¿no? Con la kurtosis, si la curva es leptocúrtica, mesocúrtica, que también es parte de la concepción, pero para este caso como que no lo estoy mencionando, sino obviamente estaríamos entrando mucho más al detalle, y acuérdense que la estadística es un campo muy, muy amplio, ¿no? Solamente acuérdense bien de esta campana de Gauss, acuérdense bien de esto de las dos colas que estoy mencionando, acuérdense bien el tema del sesgo, que lo vamos a tocar ahora, y esta campana normal se puede expresar también de esta forma, ¿listo? Y esto es lo que importa, y es lo que mucho nos interesa a nosotros, puntualmente, ¿no? Vamos a hacer una campana de Gauss. Hay 3 ejercicios, ya me quiero adelantar a ellos. Uno es para ver distribuciones de tamaño de bola, ¿no? Solamente con pura distribución normal. ¿Se puede hacer eso? Por supuesto que sí. Inclusive si estoy en laboratorio o si tengo que hacer mediciones de muestreo de bola y compararla con mi hoja de calidad, obviamente lo puedo utilizar y darle un plus más al muestreo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, repito, no hay nada del otro mundo. Las hojas de cálculo se les va a pasar a ustedes, ahí están también las fórmulas. Va a estar muy, muy interesante eso, ¿no? Entonces, acuérdense, vamos a hacer ahora un caso de distribución normal. No es complicado, se va a hacer bien, bien amigable para que no haya problemas en el desarrollo. Y no solamente distribución normal, ¿no? Acuérdense que también ya les salió en un comienzo esto de trabajar con los intervalos de confianza, ¿no? Es preferible hacerlo con intervalo de confianza, donde estás colocándole la incertidumbre del error, a que solamente nos limitemos a decir la media más menos su desviación estándar. Entonces, un intervalo de confianza me da más seguridad, me da una consistencia más estadística, por decirlo así. Entonces, y justamente el objetivo de un intervalo de confianza es medir una muestra de población que va a estar obviamente en un intervalo al 95%. ¿Listo? Tomando en cuenta que puede darse el caso de que haya un 5% de error o incertidumbre, ¿no? Entonces, se basa a través de justamente un valor alfa, que lo vamos a conocer, que simplemente el alfa es el 0.05%, ¿no? Estamos hablando de la incertidumbre. Si hablo del 95%, la diferencia sería justamente este valor de 0.05. Por eso no hay que asustarnos con esto, ¿no? Y siempre lo vamos a dar a una confianza de un 95%. Siempre va a ser 95%. Pero por ahí alguien me puede decir, ¿y yo puedo subirlo a un 98%? También, claro que sí. También se puede subir a un 98%. Pero sería muy exigente en el análisis, ¿no? Entonces, lo aconsejable en este caso es a un 95%, ¿no? de recomendación. Entonces, ese sería el segundo test, o sea, el segundo punto que vamos a tocar, y este va a ser parte o va a formar parte de nuestros casos, ¿no? Luego de ahí hacemos lo que son pruebas de hipótesis. Esta parte no podemos alejarnos, ¿no? Esto es de mucha importancia porque las pruebas de hipótesis nos van a permitir que nosotros hagamos evaluaciones. Puede ser frío, de eso no puedo negar, es un tema frío, pero sí nos ayuda bastante. Sí nos va a ayudar bastante, sobre todo para temas de evaluación, sobre todo cuando comparamos dos tests, eso es importante, sobre todo dos equipos, quiero probar dos muestras, quiero comparar, no sé, tal vez 2 test de laboratorio. Entonces, la forma para hacer este tipo de análisis es justamente de acuerdo a este tipo de test, ¿no? Manejos comparativos. Pero hay que adelantarnos algunas cosas, no son enredosas, obviamente, pero sí hay que abordarlas, ¿no? Lo que se conoce como la hipótesis nula. Esa es tu tesis, es lo que tú vas a decir, ¿no? Es lo primero que vas a lanzar, que es justamente la hipótesis nula, ¿no? Siempre se aprueba. Bueno, no siempre, porque sí, hay dos, la hipótesis nula y luego está la hipótesis alterna. ¿Listo? La hipótesis nula es justamente tu tesis, ¿no? Lo que tú estás indicando. Y
generalmente se aprueba, obviamente si cumplen las condiciones que tú estás colocando, pero si no existe la hipótesis alterna, que es justamente la negación de la hipótesis nula. O sea, si la hipótesis nula no se cumple, automáticamente se acepta la hipótesis alterna, que obviamente es lo contrario de la nula. Quiero redundar esto porque eso termina siendo un tema muy lógico, pero necesariamente y obligatoriamente hay que abordarlo, ¿no? Y repito, este tipo de casos lo vamos a tocar también. Hay un test de hipótesis muy interesante para comparación de molienda. Vamos a analizarlo de una forma bien simpática, ¿no? Otro detalle muy importante, la hipótesis nula siempre hace referencia a una población, ¿no? O sea, no hay hipótesis nula a una muestra. ¿Listo? Siempre la hipótesis nula hace referencia a la población, o en este caso el mu, ¿no? Mu siempre estamos hablando de una media. Y no siempre a una muestra, ¿no? O sea, no hay una hipótesis nula que haga referencia pues al test, ¿no? Acuérdense que estamos en una prueba de hipótesis, estamos evaluando una población, ¿listo? Entonces, de antemano, el mu es el que juega acá, ¿no? La hipótesis alternativa es la hipótesis opuesta a la hipótesis nula y es la que se cumple en caso de no aceptar la hipótesis nula. ¿No? Valga la redundancia, lo mismo que he estado mencionando acá, ¿no? Acuérdense bien, si no se acepta la hipótesis nula, se acepta la alterna. Así de simple. ¿Ok? Es la condición lógica, ¿no? La hipótesis nula siempre incluye un signo de igualdad, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Siempre hay una hipótesis nula mayor a algo, ¿no? Entonces mayor a mu o lo que definamos más adelante, ¿no? La hipótesis alterna nunca incluye el signo de igualdad. Eso es interesante, ¿no? La hipótesis nula siempre incluye el signo de igualdad. Ya está, ¿no? Vamos a quitar esto. Siempre incluye un signo de igualdad. La hipótesis alterna nunca incluye un signo de igualdad. Entonces estamos hablando que puede ser menor o igual, ¿no? La hipótesis nula mayor a 0. Ya está. La alterna menor o igual a 0. ¿Ok? Entonces ahí hay un manejo conceptual al cual tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Ahora, ¿y por qué tengo que tocar hipótesis nula, ¿no? ¿Por qué hemos hablado de esto? ¿Me ayuda? Por supuesto que sí. Por lo siguiente, yo necesito utilizar estadísticos que de una manera u otra pueda comparar en el caso, o en el mejor de los casos, dos poblaciones, ¿no? Pónganse, ¿no? Yo tengo dos reactivos, ya hasta tengo el reactivo 1 y tengo el reactivo 2. De repente, yo como, o no solamente reactivos, también puede ser bolas de molienda, por si acaso. Bueno, a pesar que bolas de molienda se ve a través de otros modos de consumo. Pero yo puedo decirte, ¿sabes qué? El reactivo 2 te trabaja tan igual como el reactivo 1. ¿Listo? Yo he hecho pruebas en otra mía minera y ha dado bastante eficiencia. Entonces, lo que yo tengo que hacer, pues, es hacer estimaciones, ¿no? O sea, comparar los dos. Entonces, justamente ahí yo tengo que establecer criterios de varianza, ¿no? Entonces, yo digo, oye, este reactivo es igual que este. Entonces, estoy indicando, pues, que el reactivo 1 menos el reactivo 2 debe ser 0. Si sucede eso, es porque ambos son iguales. ¿Listo? Y ese es el primer concepto, inclusive, que vamos a tocar cuando amamos el test de hipótesis, ¿no? De repente, no, el R1 es mejor que el R2. Ah, ya. Si el R1 es mejor que el R2, obviamente tiene que ser mayor a 0. No, el R2 es mayor que el R1. Ah, ya. Si es así, entonces el R1 menos el R2 debe ser menor a 0. Entonces, estos conceptos son los que usamos nosotros para hacer este tipo de test de hipótesis, ¿no? Comparo las dos muestras y utilizo, obviamente, la varianza. De ahí que en vez de decir R, yo simplemente puedo poner mu de R1 menos mu de R2, y que esto sea mayor o igual a 0, ¿no? Ahí estoy indicando que R1 es mejor que R2. O lo contrario que hicimos acá, ¿no? Mu de R2 menor a R1 menor mu menor a R2, y esto sea menor o igual a 0. No, pero menor a 0. ¿No? Menor a 0. Ya les mencioné en ese momento que sean iguales, ¿no? Entonces, esas van a ser las condiciones que vamos a aplicar
sobre todo para el concepto de varianza o de variabilidad, ¿no? Acá están las fórmulas para prueba de hipótesis. Obviamente hay todo un manejo acá, porque yo tengo que trabajar mucho con sus medias poblacionales, medias muestriales, tengo que trabajar acá con sus desviaciones estándar, tengo que trabajar con sus total de poblaciones, y eso se estima para la prueba Z, si es que yo quiero hacer comparaciones poblacionales, o si quiero hacer pruebas T-Student, ya estoy haciendo referencia a sus desviaciones estándar, pero de muestreal, ¿no? Entonces, mayormente estas fórmulas se pueden hacer manualmente, ¿no? O sea, inclusive hay literatura donde uno va a encontrar esto cálculo prácticamente hecho a mano. Pero en nuestro caso no, pues no vamos a recurrir tanto a este tipo de análisis. Vamos a recurrir más, como ya les mencioné, a trabajar con hoja de cálculo. Uno me dice, ¿por qué no usamos Minitab? ¿Por qué no usamos esto? Claro que sí, lo podemos usar también. Pero tomen en cuenta el tema de licencia. No todos, obviamente, bueno, no creo, no todas las unidades mineras cuentan con una licencia de Minitab, dicho sea de paso, ¿no? O sea, algunas que sí, efectivamente. Entonces tenemos que usar una herramienta que sea común del todo, o sea, uno que pueda sacar, y eso es justamente la parte de ahora, ¿no? Por eso yo creo que la teoría no sea tan larga. Le he cortado lo más que he podido, inclusive van a disculpar si me ha acelerado, inclusive, porque si no, no iba a poder salir de acá. Y más o menos nos queda, yo estoy contabilizando unos 10 minutos, tal vez alargar a unos 10 minutos más, ¿no? Tal vez irnos hasta las 7:15, 7:20, cosa que hacemos con calma los ejercicios que yo les mencioné. Entonces, vamos a hacer justamente eso. Voy ¿cómo se llama? Salir de la presentación, porque no hay otra forma tampoco. Entonces, luego les hablamos de los sorteos, que justamente es la parte final, y en ese momento lo voy a hacer, ¿no? Entonces, voy a salir de la... Y vamos a hacer justamente... yo he pasado, o sea, son dos ejercicios, ¿no? Son dos ejercicios. Tres, perdón, son tres cálculos, que básicamente son en Excel. Y son obviamente el test que vamos a hacer a nosotros, ¿no? Ahora, acá por ejemplo hay una pregunta muy simpática. Consideremos el tema de molino de bolas, ¿no? Entonces, molino de bolas, estamos trabajando con bolas de 3 pulgadas, consideremos un molino de ese diámetro, y yo en planta recibo otra medida, ¿no? Fíjense, 3 pulgadas es 76,2 milímetros aproximadamente, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo por acá, 76,2 milímetros. Esto es lo que correspondería a 3 pulgadas, ¿no? 3 pulgadas. Pero de repente, en planta, la medida, bueno, por un tema de fábrica, ¿no? He notado que está llegando menos, ¿no? 72,2 milímetros, o sea, 2 milímetros menos, ¿no? Y aparte de eso, he comenzado a hacer deviaciones estándar, ¿no? He comenzado a evaluarlas, ¿no? Entonces, la hoja técnica me dice 3 pulgadas, ¿no? Y veo que en esta muestra obtengo varias con esta medida menor a la establecida. Entonces, yo tengo que estimar en función de esto una evaluación estadística. ¿Listo? O sea, tendría que manejar un tema de probabilidad. Y acuérdense cuando hablamos de esto del tema de la distribución normal, ¿no? Acuérdense que todo se rige a través de una distribución normal. Entonces, el objetivo es justamente hacer eso, ¿no? O sea, utilizar una distribución normal. Acuérdense de que hablamos en la presentación, si no me equivoco, por acá creo que la tengo, que vamos a decir que sea alguna captura para no irme hasta la misma presentación en PowerPoint, y les mostraba la distribución Z, ¿no? Entonces, esta Z sale en tablas, ¿no? Sale en tablas, no es tampoco nada del otro mundo. La hoja de cálculo de por sí ya
¿cómo se llama? Generar, ¿no? Entonces, solamente lo que necesito es, por ejemplo, voy a hacer una captura y la voy a pegar por acá. Ya está. Entonces, eso fue lo que hablamos en una de las presentaciones para no estar retornándola. Justamente, todo se basa a través de una distribución normal y esto se basa a través de la función z o distribución z, ¿no? Como parte de, ¿listo? Como parte de. ¿Qué otra cosa más necesitamos? Es que no tengo el dominio del lápiz como para poder dibujar algo acá. A ver, un momentito por favor, voy a poner en pausa, voy a saltar al otro monitor. Unos instantes, no me corten por favor, ¿sí? No me corten, no me corten, no me corten, estoy acá, sino que estoy moviendo pantallas para que pueda funcionar bien y obviamente podamos hacerlo lo más amigable posible, ¿sí? Ya, estoy acá. Es que también hay un detalle, yo tajo con un lápiz y solamente el lápiz funciona para un solo monitor. Entonces, ahora sí, nuevamente, y ahora sí, ya está mejor, puedo trabajar acá sin ningún problema y estoy seleccionando, que es lo que yo quería. Entonces, yo les decía esto, ¿no? Yo les hablaba esto. ¿Todo se basa a través de una distribución normal? Sí, correcto. Necesito una función z, ¿no? Que me diga exactamente, ¿no? ¿Qué tanto? ¿No? Vamos acá sí tengo ya libertad para dibujar, inclusive, que es lo que me interesa. Entonces, yo tengo una bolita, ya está, bola de diámetro. Bueno, ya salió acá. Entonces, yo como proveedor, entre comillas, te digo, ¿sabes qué? El diámetro es de 3 pulgadas. ¿Listo? El diámetro es 3 pulgadas. Pero de repente, en planta, nos estamos dando cuenta de que no está llegando a esta medida, está llegando algo menos, 74,2 pulgadas. A pesar que estoy indicándote que te estoy dando esta bola. ¿Listo? Y le he hecho, he pesado 10 de ellas, o perdón, he medido 10 de ellas. Lo usual sería sacar con peso, ¿no? Peso es mejor inclusive, pero bueno, ya he sacado la deviación estándar de ellas y obviamente la deviación estándar es 10. Ya está. Entonces, de repente en plata me dicen, ya, con la información que has sacado, o con esas 10 muestras que has tomado, y sabiendo que es 74,2, o sea, más o menos 2,2 milímetros menos, ¿no?, de diferencia, quiero que me digas qué tanto de bola, estamos porcentualmente, está comprendida entre el valor que tenemos que tener nosotros y el valor que estás recibiendo. ¿Listo? Con solamente esta poca información, entre comillas. ¿Ok? Luego de eso, te preguntan, ya, ahora dime cuántas bolas hay por encima de la medida de 3 pulgadas, si es que las hay, dicho sea de paso, ¿no? ¿Ok? Y por ahí, ¿cuáles hay o cuántas bolas o cuál es su diámetro de bola que esté por debajo de esa medida? ¿Correcto? O sea, por debajo de la de 76,2. Entonces, la manera, por decirlo así, o la forma para hacer esto, es como ya les mencioné, y para no tener mucho problema, es justamente utilizar el Excel. Entonces, acuérdense que tengo la función Z, ¿no? ¿Y qué me pide Z? Z me dice, dame la media. Ya, la media son 2 intervalos acá, ¿no? Porque me está pidiendo probabilidad, o sea, me está hablando de intervalos, me está diciendo en dónde a dónde quieres evaluarlo. Y entonces, en esta región, en estas dos celdas, ¿no?, vamos a ponerle simplemente 74,2 y 76,2. Estoy colocando los dos tamaños, correspondientes a lo que yo más o menos sospecho, ¿no? Si me están dando menos y yo debo tener la de 3, entonces, ¿cuánto es? O sea, ¿cuánto habría de porcentaje que esté dentro del tamaño comprendido, ¿no? Entonces, para esto, bueno, puedo hacerlo a través de dos formas.
podemos manejarlo a través de una distribución normal, o sea, como fórmula de distribución normal. Vamos a ponerlo acá. Entonces, lo interesante de la hoja de cálculo, distribución normal, es que ya cuenta con esas bibliotecas, ¿no? Pero hay que saber identificar cuál es cuál, ¿no? Eso sí, creo que hay que remarcarlo para no volar en el intento, ¿no? No morir acá. Entonces me dice, por ejemplo, a ver, la moneda de bolas recarga una bola de acero 3 pulgadas, ya, 76,6, ¿no? Ese es el diámetro que yo te estoy asegurando, que te estoy vendiendo, dicho sea de paso, ¿no? Pero yo he encontrado, ¿no? Que el promedio es 74,2, ya está. Acá está el 74,2. ¿Listo? Aparte tengo una desviación estándar que es de 10. Ya, acá está la desviación estándar que es de 10. ¿Listo? Ya detecté los dos valores. ¿Ok? Y tomen en cuenta que este valor de 74,2 y 76,2 lo quiero evaluar en estos intervalos, por decirlo así. Creo que está mejor así, ¿no? Ya. Si es así, utilizo la función igual, distribución. Miren tantas funciones que tiene el Excel. Yo solamente busco la que vendría a ser distribución normal. A ver, por acá está. Distribución punto normal punto n. Y cuando ustedes marcan, miren lo que me pide, ¿no? Ah, no activé el zoom. Me hubiera gustado activar el zoom para poderlo notarlo mejor. Pero tenemos acá el n, que es el valor de mi muestra. Tengo la media, tengo la desviación estándar y tengo el valor acumulado. El valor de X hace referencia a 74,2. O sea, el valor que yo estoy pidiendo como parte de mi intervalo, ¿no? Punto y coma, mi media, acuérdense que la media la estamos usando con respecto a el 72,2. Carambas, verdad que me está pidiendo acá manejos argumentales. A ver, punto y coma. Ahora sí, ¿no? A20, B14, correcto. Entonces, esta es mi media, pero también pide mi desviación estándar. Ya está. Pongo mi desviación estándar. Entonces, tengo, ojo, miren, pongo 74,2, que es el diámetro que yo he encontrado. Estoy colocando la media y estoy colocando también su desviación estándar. Por defecto, yo quiero con la distribución acumulada. Por lo tanto, le pongo o verdadero, o si no, sí, verdadero o 1, cualquiera de los dos, y enter. Entonces me va a botar un valor de punto 5. No hay problema, no se preocupen por eso. Esto me hace referencia a que hay un 50%, más o menos, que hacer como detalle, ¿no? Más o menos hay un 50% que yo tengo hasta 74,2 aproximadamente, ¿no? Pero ojo, solamente me estoy limitando con este tamaño. ¿Listo? Solamente me estoy limitando con este tamaño. Ahora, yo quiero jalarlo también para la bola de 3 pulgadas. La bola de 3 pulgadas también sería cuestión de arrastrar la fórmula, pero me quiero adelantar acá. ¿Por qué? A ver, tengo A20, está acá A20, eso sí no va a cambiar. La celda B14 y la celda B15 son valores fijos. Esto sí le voy a colocar dólar, ¿no? Con la tecla F4 simplemente, y enter. Y ahora miren, voy a hacer un arrastre. Y ya está. Y fíjense ahora, para 76,2, que estamos hablando de bola de 3 pulgadas, ¿no? Es punto 57. ¿Y esto cómo lo entendemos? Como son dos límites, o sea, más o menos estoy pidiendo esto, más o menos, sería como que estaría, vamos a ver si lo puedo, estaría jalando más o menos un límite como este, ¿no? O si no, creo que acá lo he puesto. Lo había puesto como parte. Ah, ahí está. Esto de acá. Entonces, esta es mi curva de distribución normal. Esto lo hice con otro programa más bien. ¿Se puede hacer en Excel? Claro que sí. Hay que generar la función de distribución, pero me demandaría algo de tiempo, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá, ¿y cómo saco este sesgo? Fácil. Vamos a aumentar un poco más el tamaño. Y vamos a irnos más por este lado. Simplemente saco la resta. Simplemente resto los dos. Y, ay, salió mal. Pongo el igual 0,57 y 0,5.
y sería 0.79. Ahora, ese 0.79, ¿qué es? Es un valor de porcentaje. O sea, si a esto yo le pongo un valor porcentual, o lo expresamos porcentualmente, vamos por acá, sería 7.93%. ¿Eso qué me dice? Que de la muestra que yo tengo de bolas de molienda, bolas de recarga, solo el tamaño de bola que está comprendido entre 74,2 y 76,2 es 7.93%, que básicamente es toda esta sección color granate, color oscuro, ¿no? Entonces es una manera muy interesante de hacer una estimación, porque no habría otra, ¿no? No nos podemos ir tampoco a una situación extrema de agarrar todas las bolas y pesar, es imposible. Necesitamos trabajar justamente con un tema muestreal. Y la forma como se está haciendo justamente es esta, ¿no? De que podamos trabajar de una manera muestreal. Ahora, si es que tenemos que trabajar nosotros con el valores, pónganse, de un intervalo mayor o menor, si estamos hablando por encima de 76,2, o sea, me está hablando de valor por encima de. Entonces, si es por encima de o por debajo de, ya, a ver, ¿qué pasa en este caso? Es más sencillo. Es más sencillo porque tenemos que jugar no solamente con límites, ¿no? O sea, a ver, me dice por encima de 76,2. Ya, vamos a irnos por este caso. Vamos a marcar 76,2. 76,2. Si es 76,2, básicamente copiaría esta fórmula. Entonces, vamos a ver si lo podemos copiar. Total, al final de cuentas ya está puesta. Entonces, si es por encima de 76,2, estaríamos más o menos con un 57%, porque es por encima de, o sea, si tenemos esta gráfica, ¿dónde está el lápiz? Sería más o menos por delante de esto, ¿no? Por encima de. Y si no me equivoco, creo que acá tengo una captura. Creo que la puse muy lejos. Ahí está. Esta de ahí. Si queremos evaluarla gráficamente, como ya les mencioné, bueno, por un tema de tiempo, ¿no? Pero hay en páginas web, inclusive, donde uno puede generar distribuciones de esta naturaleza sin necesidad de instalar un programa. Simplemente se hace la distribución, ¿no? Entonces, ahora, si yo manejo por encima de 76,2, si manejo por encima de su tamaño nominal, ¿no? Entonces, es probable que se tenga un 57%. O sea, de que hay bola del tamaño de 3 pulgadas a más, sí es probable que se encuentre, ¿no? Es probable que se encuentre, que eso es lo que menciona acá. Pero ahora me dice, por debajo de este tamaño, ¿listo? O sea, por debajo del diámetro de 3 pulgadas. Idem, la misma figura. Voy a copiar las fórmulas porque total están acá. Solo que si dice por debajo, ¿no? Bueno, acá tenía que ser esto, jalar de acá arriba. O acá también, ¿no? Fuese por debajo, estamos refiriéndonos a que sea línea abajo. A ver si lo puedo dibujar por acá. Estaríamos hablando de esto hacia acá, ¿no? Entonces es menos. Por lo tanto, yo tendría que restarle a todo esto 1 menos. Y me daría 42% aproximadamente, ¿no? Entonces, si es 42%, acá está, ¿no? Y bueno, me estoy dando de estas capturas para ganar un poco el tiempo, ¿no? Listo. Entonces, tendríamos una y tendríamos dos, ¿no? Que son justamente estas de acá. Entonces, ¿se puede cuantificar? Por supuesto que sí. ¿Con herramientas estadísticas tradicionales? Por supuesto que sí. ¿Es válido? Claro que sí. ¿Alguien me va a refutar? No, porque yo me baso a través de unas distribuciones normales. Entonces, la manera, como ya les mencioné, es bien práctica, ¿no? Entonces, y todo obviamente relacionado con el ámbito nuestro, ¿no? La parte de medición. Ahora, si el items quisiera hacerse un poquito más completo, ¿no? Digo, no, es que esto puede ser un tema muy superfluo, porque solamente estoy tomando 10 muestras y sobre eso estoy manejándolo. Pero ¿qué pasa si es al revés, no? O sea, yo no tengo 10 muestras o no tengo 10 bolas que tomo de medida, sino he tomado diferentes muestras. Ya, la cosa cambia, ¿no? La cosa cambia. ¿Se puede hacer manejo de hipótesis también?
lo podemos hacer, también se puede hacer. Es casi una situación muy similar, que son justamente los casos que vienen a continuación, dicho sea de paso, ¿no? Y hay uno que es justamente interesante, sobre todo cuando uno hace mucho el tema de inspección. Ahora, por eso vamos al segundo ejercicio, que es también muy, muy, muy bueno. Por ejemplo, miren, un laboratorio metalúrgico, ya está, ¿no? O simplemente el área de calidad, ¿no? Tiene sospecha con respecto a la dureza de los liners, estamos hablando en este caso dureza de heavy, no solamente puede ser heavy, puede ser también la dureza normal de los molinos, las chaquetas, como conocemos, pero acá se ha hecho un muestreo de 50, ya está, tengo toda una población ahí, ¿no? Y es justamente toda la fila A, bueno, incluyendo este dato, que no sé por qué le puse en amarillo, creo que era un test de prueba, pero bueno, lo voy a incluir como tal. Entonces, estoy incluyendo, miren, el total de muestras. ¿Y qué sucede acá? Se han mostrado 50 placas. ¿Listo? Se han mostrado 50 placas, ahí están las 50 placas. Y se quiere ver, se quiere determinar la dureza promedio, correcto. Entonces, la dureza promedio es 68, ¿no? Eso es lo que se, se estipula acá. Vamos a ver si lo podemos dibujar, ¿no? Es 68, ¿no? Es 68. Eso es lo que yo espero, a un 95% de confianza. Eso es siempre el indicativo, ¿no? Siempre a un 95% de confianza. Se han muestreado 50 placas. Ya está. Entonces, tengo un muestreo, ¿no? Tengo una data ahí. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos esto? ¿No? ¿Cómo lo manejamos? Acuérdense que les estaba hablando ya no tanto distribuciones normales, ¿no? Acuérdense que las distribuciones normales nos basamos mucho en un tema de probabilidad, pero si yo tuviese, no sé, muestreo de 50 bolas de molienda, bueno, podríamos algo similar, dicho sea de paso, ¿no? Solo que ahí más aconsejable sería tomar el tema del peso, ¿no? Antes que tomar el diámetro. Entonces, para esto, yo lo que sí necesito es establecer, y está en las presentaciones, sino que estoy queriendo ganar un poco de tiempo, lo estoy pasando, es usar el intervalo de confianza, pero usando una distribución t-student, por ejemplo, ¿no? ¿Y para qué me sirve el t-student? Justamente el t-student me va a ayudar mucho para darle esta evaluación de probabilidad para muestreos. Acuérdense de que el que hemos usado hace un momento ha sido para poblaciones. Porque si ustedes se dan cuenta, acá no tengo ningún listado. Acá solamente he considerado, tomo una muestra de un conjunto, pero acá más bien lo que yo tengo es una muestra mayor. Es como que estaría trabajando con un conjunto, básicamente. Entonces, si está de esta forma, ¿qué tengo que hacer? ¿No? O sea, primero, la dureza promedio se esperaba de 68. ¿Listo? Entonces, el 68 lo voy a encontrar acá, se está encontrando acá, lo voy a poder estimar, cumple las condiciones. Entonces, para eso, vamos a escribir lo siguiente. Es corto, no es tan complicado. ¿Qué hago? La función promedio, la que nosotros conocemos, ¿no? La función igual promedio, simplemente selecciono y enter. Listo, ya tengo 68, 64,48. Estamos hablando de dureza Rodwell-C, valga la redundancia, ¿no? Pues acá sin mención, no, pero es dureza Rodwell-C. Ya está, vamos a poner acá RC. ¿Qué necesito más? Miren, para el intervalo de confianza, si yo quiero evaluar un valor y que esté dentro de, necesito sacar de antemano la prueba LS, la desviación estándar, requiero sacar la media, ¿no? Requiero sacar la raíz de las muestras y hallar la distribución T. ¿Listo? No es complicado para nada, pero sí obviamente tenemos que recurrir a obtener eso, ¿no? Y quiero hacer algo más, no sé si pueda hacer esto. Vamos a momentáneamente activar esta herramienta, si no, no voy a poder digitar. Un momentito, por favor. Ya está, ahora sí. Ya, ahora sí, solamente unos instantes. A ver, si no suele activarse, pues estaba probando.
Ahora sí, esto sí me interesa. Entonces saco la desviación estándar, un STD, pongo desviación, como herramienta tenemos, pero ojo, acuérdense que acá estamos hablando de una desviación muestreal, ¿no? De muestra. Ya está, vamos a jalar acá hasta la celda 51, que es el total, y me debe dar 2.41. Esa vendría a ser mi desviación estándar. Claro. Listo. Ahora, tengo dos datos, datos normales que estamos sacando en el Excel, ¿no? La muestra, acuérdense que la muestra en total son 50 datos, o si no los contamos, acuérdense que hay una función que se llama contar, ¿no? Es la función contar, que es 50, Y hay un término nuevo que se le conoce como grados de libertad. Pero así, en forma simple, los grados de libertad es la muestra restada con -1. O sea, simplemente sería el valor de 50 menos 1. Ya está. Y ahora, ¿y para qué necesito esto? Con esta información, vamos a ver esto un poquito más para acá. Esto estaba acá, y esto estaba por acá, y esto estaba acá. Ya ahí. Voy a hablar de la confianza, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de una confianza a un 95%. Listo, a un 95%. Ya, perfecto, ese es dato. Pero ahí tengo que sacar alfa. Alfa. El alfa sería lo contrario al 95, o sea, 1 menos la confianza. Perdón. Es que está expresado en 95, sería 0.95. Ahora sí. Entonces el alfa sería 0.005, ¿no? Y yo les estaba mencionando, voy a capturar acá una imagen que nos va a ser de ayuda. Esa es mi curva de distribución normal, ¿no? Ahora, si yo estoy hablando con intervalos de confianza, yo tendría que marcar dos límites. Tendría que marcar dos límites, un primer límite por acá y un segundo límite por acá. Un poquito más por ahí, ¿no? Un poquito menos, ya ahí. Listo. Entonces, mi confianza, repito, mi intervalo de confianza, carambas, va a estar, va a estar al 95%, vamos a dibujar esto, 95%. 95%, ya. Esto es lo que yo quiero encontrar. ¿Listo? Y en los extremos estaríamos hablando del 5%, pero como hay dos colas, sería la mitad, 0.025 por acá y 0.025 por acá. Entonces serían 2 puntualmente. ¿No? Acuérdense ese dato porque tenemos que utilizarlo. Entonces, ese valor de 68 hay que buscarlo si está dentro de esta curva de distribución, puntualmente. Entonces, si tengo un alfa, un alfa medio de antemano, acuérdense que son dos colas, sería el 0.05 entre 2. Listo. 0.025. Este dato es el que al final vamos a tener que utilizar. O sea, este de acá con los grados de libertad. Esto hay que buscarlo en tablas. Esto hay que buscarlo en la tabla TDStudent. Entonces, la forma manual, ojo, le estoy pegando para ganar tiempo, fíjense acá está. ¿Qué haría? La tabla TDStudent me dice justamente el valor de probabilidad, ¿no? Para una muestra. Entonces, si son 49, buscaría mis grados de libertad, 49, pero lamentablemente no hay 49, hay 40 y salta a 60, pero ya lo encontré por lo menos, que sé que 49 está comprendido acá. Está comprendido acá. Pero aparte de eso, ¿no? Aparte de eso, sé también que tengo un alfa, que es la cola media, ¿no? A dos colas, que es 0.05. Entonces yo busco las colas 0.005 o 0.025, yo voy a encontrar, caramba, yo voy a encontrar que está acá. Entonces yo tendría que
plotear, tenía que interpolar el valor de t entre 2.021 y t, que es 2, ¿no? Entonces, si quisiera hacerlo manualmente o guiándome por una tabla, ¿no? Vamos a poner acá t manual, ¿no? T manual, sería cuánto, a ver, 2. No sé, 2.0011, ¿no? O 2.11, ya está. Ya ese es el valor. Pero yo necesito sacarlo a través de una hoja de cálculo, ¿no? Como lo estaba mencionando antes. Entonces, si quiero sacarlo con una hoja de cálculo, con el Excel, para no estar buscando una tabla, entonces vamos a poner acá T tablas. T tablas. Y ponemos acá distribución. Distribución T inversa, ¿no? Distribución T, como les digo, la hoja de cálculo tiene bastantes funciones acá. Distribución T inversa. Entonces, esto me va a permitir buscarme acá este valor de T. ¿Ok? Y me pide dos datos, la probabilidad. ¿Cuánta es tu probabilidad? Bueno, es el valor de F4, pero ojo, uy, perdón, es F4, pero, caramba, ¿está bien esto? No, está mal. Adelante mucho. Distribución T normal, distribución T inversa, perdón, es que hay que, cuando ustedes ven un símbolo de información, hay que considerar de que la hoja de cálculo ha variado con sus versiones, ¿no? Hay funciones nuevas que entran y hay funciones a las cuales no se han actualizado, ¿no? Entonces, esta probabilidad yo tengo que multiplicarla por las dos colas, dicho sea de paso, ¿no? Caramba, sería por el valor de acá. Listo. Punto y coma, grados de libertad, ¿con cuánto estoy? Con 49. Entonces, si yo le pongo un enter, el valor de T de tablas, que debería obtenerse, digamos, sin utilizar esta forma manual, sería simplemente 2.09, casi 2.010, ¿no? Hay que considerar que este valor lo estoy sacando ya por un tema promedio, ¿no? Pero este sería el valor interpolado como tal. Entonces ya tengo, miren, ya tengo el X promedio, ya lo tenemos por acá, tenemos el T, que es este T de tablas, tenemos la división estándar, que es esta de acá, tenemos también la raíz de la muestra, que en este caso la raíz de 50, y con todo eso sacamos nuestro intervalo de confianza. Acuérdense que el intervalo de confianza, ¿no? Al 95%, dicho sea de paso, tiene que estar dentro de. Entonces acá habría pues el valor de mu, que es lo que queremos calcular, el valor inferior, vamos a ponerlo así, inferior, y el valor superior, ¿no? Superior, ya está. Entonces pondríamos igual la media, ¿no? La media es 64. Entonces, menos el t que hemos obtenido, 2, multiplicado, paréntesis, por la derivation estándar, acá está, 2.41, entre la raíz del total de muestras, en este caso en 50, cerramos y enter. Entonces sería 63 el valor más bajo, si es que lo que queremos mencionarlo así, y el valor más alto simplemente sería lo mismo, pero con siendo cambiado. Entonces marco toda la fórmula, y donde dice superior, vuelvo a pegarlo, o si no lo vuelvo a escribir, no hay problema, y en su lugar le ponemos un signo más, ¿no? Entonces, 63 y 65. Ahora, veamos acá, ¿qué me dice? A un 95% de confianza, ¿no? Acuérdense, siempre todo esto tiene que hablarse con un 95% de confianza. El 5% de incertidumbre siempre tiene que estar también, obviamente. Y vemos lo siguiente, ¿no? La dureza promedio se espera a 68. No. La dureza como intervalo está entre 63 y 65. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que simplemente no se cumplen las condiciones del fabricante, ¿no? No se cumplen las condiciones del fabricante. Miren que bien práctico puede ser esto. El fabricante. Para eso obviamente hemos tenido que haber hecho muestreo y todo lo demás, ¿no? Pero tampoco eso no es lapidario, ¿no? ¿Listo? Entonces yo le puedo indicar al proveedor, ¿sabes qué? Hemos hecho una evaluación estadística, le hemos hecho una evaluación de campo, ¿no?
y hemos hecho todos los estimados estadísticos posibles y nos hemos dado cuenta de que no estás cumpliendo. Entonces, les recomendamos que hagas las correcciones del caso, ¿no? Tampoco no les vas a decir, sabes que, oye, cambia los foros, ¿no? Entonces, pero, esa es una, ¿no? No se cumplen las condiciones, entonces la acción inmediata es establecer las correcciones, ¿no? Las correcciones, tal vez al cambio de forros, los subsiguientes forros, ¿no? Y hay una mejora en la dureza, a lo mejor tal vez estos forros no fueron destinados para este molino, fueron para otro, tantas cosas que puede darse la situación. Y la otra es también, bajo estas condiciones que tal vez no se cumplan en teoría, es ver si se puede seguir operando el molino, ¿no? Seguir operando con estas condiciones. Por ejemplo, por ahí vamos a operaciones, hacemos las preguntas del caso, si está todo bien, ¿no? Cómo va tu nivel de llenado, cómo te va el tonelaje que estás pasando, cómo está el tiempo de vida también de los liners, o en este caso de estos forros, si está dentro de la operación, si dice está todo normal, está todo ok, entonces podemos seguir trabajando, ¿no? Siempre también tiene que ver la posición de la usuaria. Y fíjense, esta es una pregunta muy, muy simpática, muy interesante, sin hacer mucha recurrencia a un software muy complejo. Obviamente sí, pues el Excel tiene sus funciones, como ya les mencioné, pero esto es una aplicación muy, muy buena, como, repito, y ya les mencioné, este intervalo de confianza, ¿no? Como todavía nos queda, ay, chispas, unos minutos más, ya terminamos, por favor, ya cerramos también con el último ejercicio, que es el que más me interesa, ¿listo? Y creo que con eso también ya estaríamos cerrando la capacitación. Es justamente el tercer caso. Este es más corto en cierta forma, porque solamente vamos a ver herramientas estadísticas, pero es muy importante, sobre todo cuando yo quiero hacer comparaciones entre equipos, ¿no? Entonces, voy a mover un poco más esto, voy a ordenarlo, porque acá trabajo con dos Word Index, entonces me voy a llevar todo lo que indica número 2, para que ya de una esté ordenado y hagamos la evaluación y ya terminemos también, ¿no? Sé que me estoy pasando un poco más del tiempo, pero no quisiera dejar tampoco esto así, ¿no? Vamos a mover esto por acá, vamos a copiar esto por acá, ya está, vamos a pegarlo. Ya este es un Word Index operacional, vamos a ponerle del molino 1, ¿no? Y este es el Word, caramba, este es el Word Index del molino 1, el molino 1 y ese Word Index del molino 2. Y ahora vamos al enunciado, ¿no? Para que sea mejor. Una planta de procesamiento de minerales, ¿sí? Una planta de procesamiento de minerales opera dos molinos de bola. Ya está, estamos trabajando con dos molinos de bola. Cada uno monitorea el índice operativo de trabajo. Estamos hablando del Word Index operacional. Ya está, perfecto. Bueno, kilowatts hora tonelada, ¿no? Que es la unidad. Listo. Se compararon los resultados de los últimos 20 turnos, ¿no? Se compararon los últimos 20 turnos. Y lo interesante acá es ver cuál es mejor. O sea, qué molino es más eficiente, ya. Si queremos ver acá el tema de evaluación. Entonces, determinar si la varianza es igual, claro, porque si yo quiero ver si ambos molinos son funcionales, no son iguales, tendría que ver la varianza. ¿Cuál es el de la varianza? ¿No? Y yo les hablaba de eso, como unos datos, ¿no? Por ejemplo, escribo valores cualesquiera. Ya está por ahí. Entonces, si yo saco el promedio, esto lo voy a hacer rápido. Si yo saco el promedio, 5.6. Ahora, si quiero sacar la varianza, ¿no? Simplemente pongo barra más. Bar, muestrear. Ese. Entonces, el valor es 15, ¿no? De repente este valor de 12 lo bajo a 5. Fíjense, bajó la varianza, ¿no? 2.7. De repente lo pongo este 5 en 5. Bajó a la varianza a 2. Sigo bajándolo, sigo poniendo en 5. Fíjense cómo baja la varianza. Y el nuevo pongo en 5. 0. Claro, no hay variabilidad porque todos los valores son iguales. Y por más pequeño que ponga, 5.1, fíjense cómo salta la varianza. 0.02. O sea, por un 0.1, miren qué tanto cambia. Vean en planta lo que puede pasar, ¿no? En planta, pero obviamente los valores no son tan pequeños, son valores grandes y siempre la que se conoce la famosa variabilidad. Entonces, determinar si la varianza es igual y seleccionar la prueba adecuada, comprobar si existe evidencia que haya diferencia entre la eficiencia de la operación. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer acá es ver si ambos molinos son iguales. ¿Listo? Ah, ya, entonces para hacer eso voy a sacar el promedio, lógico.
Pero vamos a respaldarnos con una herramienta que tiene el Excel, que es justamente, bueno, acá estamos hablando de igualdad, ¿no? O sea, mi primer objetivo es ver si son iguales. Ya. Entonces, esto se hace acá. Menú archivo, se van a opciones, vamos a activarla, en el caso que no lo tengan. Vamos a complementos, vamos a la opción IR, y acá activen herramienta para análisis VBA. Nada más. Eso es lo único que necesitamos. Esto de herramientas para análisis VBA. Cerramos esto. ¿No? Bueno, le damos un check-in, obviamente, yo ya lo tengo activado. Me voy al menú datos y en el menú datos escogemos análisis de datos. ¿Listo? Miren, seleccionamos análisis de datos. Lo primero tenemos que ver si efectivamente las varianzas son iguales. O sea, yo estoy con la condición que para mí sería mi hipótesis nula, que ambos molinos trabajan igual. ¿Listo? Esa es hipótesis nula. ¿Ok? O si queremos darle con un manejo conceptual, creo que es mejor, bueno, es preferible definir eso antes de adelantarme. Tendría que decir lo siguiente, ¿no? Ya, vamos a decir, si las variables son iguales, ya hay que meter un poco de estadística. Vamos a hacer esto. Lo acabamos en minutos, no se preocupen. Decimos la hipótesis nula. Vamos a decir que la diferencia de las varianzas es igual a 0. ¿Listo? La hipótesis alterna, es decir, que las varianzas sean diferentes de 0. ¿Listo? Esa es la primera condición, ¿no? Para un alfa de 0.05, ¿no? ¿Ok? Ya, entonces, acuérdense, acá estamos diciendo que las varianzas son iguales. ¿Listo? Que las varianzas son iguales. ¿Ok? Es solamente para verificar, porque no con esto es digamos, representativo, no digo representativo, sino no con eso es determinante, solamente es para ver si bien o no son iguales las varianzas. Entonces ahora sí, vamos a datos, vamos a análisis de datos, busquemos la opción prueba F, y ahora les voy a indicar para que funcione esto, prueba F para varianzas de 2 muestras, y vamos a comparar las dos. Ya está, vamos a poner a aceptar. Ya. Rango de entrada, variable 1, marcamos el primer word index. Listo. Rango para variable 2, marcamos el segundo word index. ¿No? El valor molino 1 y 2 es solamente referencial de identificación, nada más. Rótulos, ¿tiene rótulos? Claro que sí, tiene rótulos. Rango de salida, ya está. Vámonos por acá, a la celda G, o cualquier celda, y aceptamos. Ya está. Entonces, uno me dirá acá, a ver, tengo la media, ¿no? La media es 9.35, vamos a ver si puedo darle un zoom. Ya está. Acá tengo la media, 9.35 y 11, ¿no? Esa es la media. También tengo la varianza, ¿no? Miren la varianza, 15 y 26, ¿no? Si bien es cierto, a veces nosotros nos limitamos mucho con la media, lo más aconsejable, ¿no? Lo más aconsejable es en todo caso utilizar una prueba de hipótesis. Carambas. ¿Listo? Una prueba de hipótesis. Entonces, miren este valor, este 0.14. ¿Listo? Esta es mi prueba F. ¿Qué hago para preguntar? Yo me baso, como yo les mencioné, esto de la prueba de hipótesis, ¿no? Yo le hago así, si este valor de F, este valor P, es mayor a 0.05, el alfa que tenemos acá. Entonces, yo digo lo siguiente, con una pregunta nada más, si este valor que tengo acá es mayor a 0.05. Es cierto, se acepta la hipótesis nula. Caso contrario, se rechaza la hipótesis nula, o mejor dicho, se acepta la hipótesis alterna. ¿Listo? Entonces, ponemos un enter y que dice se acepta la hipótesis nula. O sea,
¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos indicando que sí, efectivamente, ambas pruebas tienen la misma varianza. ¿Listo? Tiene la misma varianza. Pero falta algo más. Tenemos que decirlo, tenemos que decir que si es cierto, las varianzas son iguales, porque esa es la condición que estamos haciendo acá, tenemos que ahora suponer en cómo se comportarían bajo la forma de las dos colas, ¿no? De la prueba de hipótesis. Podríamos quedarnos con esto, pero quiero darle un análisis más. ¿Listo? Como se han hecho, o mejor dicho, si las varianzas, mejor lo hacemos así, si las varianzas son iguales, ¿no? Que estamos llegando acá, entonces vamos a hacer las pruebas para varianzas iguales. Para varianzas iguales. Pero uno mira, pero si ya lo está diciendo, no, hay que evaluarlo siempre. Entonces, si es así, ¿qué hacemos? Vamos nuevamente a datos, vamos a análisis de datos, pero nos vamos a la prueba T de Student. Acuérdense que todo se está manejando con esta prueba. Entonces vamos a la prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales. Si hubiese sido lo contrario, si no hubiese sido la prueba de hipótesis igual, hubiéramos aceptado la hipótesis nula, obviamente, ¿no? Perdón, la hipótesis alterna. Entonces, hacemos prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales. Ponemos a aceptar, rango de variable, marcamos igual, ya terminamos también. Marcamos el primer word index operacional. Rango para la segunda variable, marcamos el segundo word index operacional, marcamos los dos. Listo. La diferencia hipotética, estamos considerando que esto sea 0. ¿Listo? ¿Tiene rótulos? Claro que sí. El alfa sigue siendo 0.05 y el rango de salida lo lanzamos en otra celda, ¿no? Que puede ser en la celda G17. Y aceptamos. Listo. Entonces acá tendríamos mi evaluación. Solamente nos importa, no todo obviamente, no es mucha información también. O sea, acá saca varias cosas, ¿no? Que a veces no va a ser necesario utilizarlas. Y vamos a marcar solamente este valor, ¿no? Para dos colas. ¿Y por qué hacemos este énfasis? Porque tenemos que considerar lo siguiente, ¿no? Tenemos que considerar, por eso me voy a guiar, voy a sacar esta imagen que lo estábamos usando. Vamos a crear esto y esto más. Vamos a lanzarlo por acá. Miren, nuestra hipótesis es esta. Es esta de acá. La hipótesis es decir que la diferencia de mu1 con mu2 es igual a 0. La hipótesis alterna es que la diferencia de las varianzas, mejor vamos a poner así, de las varianzas, sea diferente de 0. Entonces, la hipótesis nula es esta. ¿Listo? Y la hipótesis alterna es justamente esta de acá. HDA y HDA. ¿Ok? ¿A cuánto? Bueno, 0.025, 0.025. Con esto ya podemos decir y sustentar si efectivamente operacionalmente ambos molinos operan igual. Entonces, pero es al 0.005. Acuérdense que este valor debe pasar el valor de P. Entonces, yo digo simplemente lo siguiente. Igual con la función sí. Comparo esto que sea mayor a 0.05. 0.05 punto y coma. Se acepta la hipótesis nula, que estoy diciendo que ambos molinos trabajan igual. Caso contrario, se acepta la hipótesis alterna, al decir que ambos molinos trabajan distintos, ¿no? O operacionalmente son distintos. Entonces me dice se acepta la hipótesis nula. ¿Qué estoy diciendo acá? Que operacionalmente los dos molinos trabajan igual.
Pero uno mira, pero ¿y los promedios? Acá las medias son diferentes, sí, pero también considera la variabilidad que existe en ellas. La varianza es tan alta en el molino 2 que eso disfraza, ¿no?, la variabilidad. Por lo tanto, operacionalmente, como media, ambos son iguales, pero estadísticamente ambos trabajan igual. Entonces es un indicador muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno para hacer este tipo de análisis y manejo, ¿no? Entonces, con esto culminamos los tres ejercicios que estaba, que mi intención era, como ya les mencioné, hacerlos rápido. Entro a la presentación.